Isaías capítulo 61 y versículo 10. Es la cita que voy a utilizar para esta enseñanza. Cuando esté conmigo, por favor, me indica con un fuerte amén. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Dice la palabra bendita del Señor: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Leo una vez más: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Que el Señor añada aún mayor bendición a su palabra. En este versículo encontramos los tres procesos que la iglesia fiel va a experimentar en la tierra. Y cuando digo iglesia fiel, lo hago de esa manera para ser preciso en el hecho de que la iglesia infiel o la iglesia que no alcanzó el nivel de novia solamente va a pasar dos procesos. Y el versículo muestra acá, en una figura veterotestamentaria, muestra el proceso del trabajo que el Señor está haciendo, un proceso que comienza con salvación y para los fieles termina en matrimonio celestial. Pero por eso hago la salvedad, que es la iglesia fiel la que va a pasar los tres procesos. Y mire qué forma tan clara tiene, hermano, el Espíritu Santo de inspirar la palabra de Dios y haberla dejado de una manera tan indubitable, tan clara, porque esto es más claro que el agua. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Oigan los procesos que muestra: porque me vistió con vestiduras de salvación. Ese es el momento en el cual el Señor derrama su sangre, es la etapa sangrienta del plan redentor que el Padre preparó para alcanzar a la humanidad perdida, la humanidad caída, la humanidad sin esperanza en la tierra. El Señor derramó toda su sangre hasta la última gota para que nosotros alcanzáramos salvación, porque dice la palabra que aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántos hemos creído acá en Jesús? Aleluya, levante su mano usted que ha creído. La buena noticia es que para usted ya no hay condena. Usted es salvo, hermano, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Qué bendición oír eso, ¿verdad? Porque es la primera vestidura que le dan a la iglesia, la vestidura de salvación. Pero luego dice: me rodeó de manto de justicia. Porque mire, hermano, la sangre del Señor nos redimió de pecado y de muerte, pero tenía que venir un proceso que también está incluido, por supuesto, en la sangre del Señor, pero es el proceso de justificación. La palabra dice en Romanos capítulo 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga eso, justificados. Y la palabra justificado significa ponerse a cuentas. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes, hermano, de que la sangre fuera derramada, el género humano tenía litigio, tenía pleito, pues en palabras más castellanas, ¿verdad? Contra Dios. Estábamos como enemigos del Señor. Éramos enemigos por naturaleza, porque dice la palabra que nuestro Dios es luz. ¿Cuántos creen eso? Y nosotros, dice, no que estábamos, dice que nosotros éramos tinieblas. Eso es muy diferente, ¿verdad? Nuestra naturaleza, hermano, se filió al carácter de nuestro archienemigo, que se llama diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces luz y tinieblas no tienen comunión.
Nosotros estábamos separados y por ende éramos hijos de ira, enemigos del Padre, pero cuando Cristo reconcilió a la humanidad, lo hizo por medio de su sangre. Por supuesto, no a todos los hombres, no a todos los hombres, sino solamente a los que creen en el sacrificio de Jesús. Y entonces extendieron el manto de justicia para que no tengamos ahora pleito con Dios, sino que estemos en paz, que Él nos vea como hijos, como hermanos de Jesucristo. Y eso, hermano, ya es una bendición de verdad muy, pero muy grande para la iglesia. Es el segundo aspecto. Hasta aquí llega la iglesia que no alcanza la etapa de perfección, la etapa de convertirse en la esposa del Cordero, porque insisto, esa etapa es solo para los que tienen una fidelidad, una entrega total al Señor, y ellos avanzan al siguiente proceso que menciona acá. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Novia adornada, atavío de novia. Ese es el tercer aspecto que, en mi opinión, hermano, ya se está trabajando. Porque si decimos que el Señor pronto viene, es porque ya hay iglesia que está casi, o de repente iglesia que ya está preparada. Por eso, ¿cómo estás tú? Una buena pregunta. ¿Cómo está tu nivel delante del Señor, tu nivel espiritual? Porque el nivel bajo no va a evitar que el Señor se manifieste secretamente. Él va a venir por los pocos quizá, porque eso enseña la palabra. Hay muchos versículos que figurativamente, literalmente muestran que no va a ser toda la iglesia total, sino que van a ser un grupo elegido, pero elegido no porque Dios haga de menos a los demás, sino que fue elegido porque alcanzaron el nivel que Dios dejó establecido para alcanzar ese mérito universal de ser llamados la esposa del Cordero. Ahora yo entiendo que como ministros del Señor se nos ha encomendado la tarea de preparar a la iglesia novia y ataviarla para el encuentro con su amado. Y hay un tiempo, hermano, preciso en la Escritura para que esa tarea se realice, para que esa tarea se lleve a cabo. Y también la palabra da detalles de cómo la iglesia novia tiene que ser preparada y ataviada. Pero yo creo, hermano, que lo primero es entender ese nivel. Esa es mi opinión. La iglesia novia debe estar ataviada para poder presentarse delante del Señor, pero es importante entender que no podemos presentarnos descubiertos delante del Señor, ni con vestiduras que no sean las adecuadas para una novia. Pero antes de colocar esas vestiduras, el trabajo ministerial va encauzado, hermano, en sincronizarse con el Espíritu Santo. El ministro que no tenga comunión con el Espíritu Santo no va a lograr preparar una virgen pura que tenga vestido de novia, que esté ataviada, que esté adornada y que se presente con Cristo. Porque esto se desprende de la comunión íntima. Por eso dice en un pasaje del Antiguo Testamento, hablando del sacerdocio: si hubieran estado en el secreto de Jehová, le hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y la pregunta que siempre me hago, hermano, de ese versículo es: ¿qué le hablarían los sacerdotes al pueblo de Israel? Que el Señor les recrimina: si hubieran estado en mi secreto. Interpretemos: si hubieran tenido comunión estrecha conmigo, dice el Señor, si hubieran aprendido a orar y a buscar mi rostro en lo secreto, hubieran oído mi voz y le hubieran comunicado a mi pueblo el mensaje que yo envié. La pregunta es: ¿qué estaban enseñando entonces ellos? El ministro que no está en el secreto de Jehová, ¿qué le trasladará a la iglesia? ¿No será por eso, hermano, que hoy hay fiebre de buscar seminarios teológicos? Y no tengo nada en contra de los seminarios teológicos. Dios bendiga los seminarios y las universidades. Pero yo creo, hermano, que muy detrás de todo esto hay un llamado del Señor para ser ministro. Por eso el doctor Ríos decía: la mejor homilética, la mejor hermenéutica es la que el Espíritu Santo da. Y él no lo decía
resentido porque no supiera. Él era teólogo, hermano, preparado en uno de los mejores seminarios, por no decir el mejor, de Guatemala, de Centroamérica y de otros lugares. Pero él decía: la mejor homilética y hermenéutica es la que da el Espíritu Santo, porque Él da la sabiduría, Él da la precisión para aplicar la palabra, y que entonces la iglesia reciba un mensaje enviado por Dios a través del Espíritu Santo y compartido por un hombre llamado por el Señor, que va a ser una voz que dé a conocer ese mensaje y que vaya preparando a la novia para que esté adornada, ataviada, bien vestida, lista para encontrarse con su Señor. Pero hermano, yo estaba pensando en esto, que muchos no entienden el nivel de llamado que tiene la novia que va a ser esposa, y muchos no van a dar la talla, y por eso no van a alcanzar los 3 procesos, sino solamente 2, el de salvación y el de justicia, pero no alcanzan la etapa de atavío y de adorno. ¿Por qué? Porque no entienden lo que implica ser la novia del Señor. ¿Y por qué no se entiende? Porque muchas veces puede afectar nuestra idiosincrasia, nuestra proyección cultural, nuestro concepto ideológico. Porque si pregunto: ¿qué es para usted una novia? ¿Qué representa para los jóvenes una novia? Puede ser una candidata de muchas para contraer nupcias. Pero en la palabra del Señor es diferente el concepto. Porque cuando se habla de novia hay una terminología en el hebreo que habla de una mujer comprometida, que el término realmente tendría que ser desposada. Y eso ya es otro rollo, hermano. Ese es otro asunto. Pero la concepción mental que tenemos de algo determina el carácter de seriedad que nosotros le vamos a aplicar a ese algo que nuestra mente ha concebido. Pero como nuestra cultura, hermano, tiene defectos, para decirlo claramente, tiene problemas, eso se ha traducido a lo espiritual y nos hace daño. Y por eso muchos no se preocupan por la etapa de desposorio. Muchos no están conscientes, hermano, de la tremenda responsabilidad que implica el noviazgo, porque se ve desde la perspectiva cultural que nosotros manejamos. Y pensamos en aquella señorita que tiene un novio, y a veces novios raros, hermano. Hay novios que le gritan a la novia. Hay novios que le exigen a la novia. Yo he sabido de novios que, hermano, ya fungen como esposos, le gritan a la novia, le grita porque es novia, si fuera esposa le pega. Y creemos que así es el noviazgo con Cristo, y se piensa también que se puede en cualquier momento dejar una relación de desposorio. A eso me refiero, porque la etapa esa en nuestra cultura, ya no estoy hablando de la Biblia, en nuestra cultura esa etapa de conocerse es normal en la juventud, hermano. Que se conozcan, que traten de ver con quién compaginan, con quién no. Esa es una etapa selectiva, le llamo yo. Y en esa etapa selectiva, hermano, cada uno va conociendo, va compartiendo. Por eso es que yo he aconsejado que la etapa comience con amistad. Esa es la doctrina del Limita, hermano. Tendría que haber una etapa de amistad, compromiso y matrimonio. Eso predicaba hermano Otto. Amistad, compromiso y matrimonio. Eso es lo que yo también predico. Eso es lo que yo también creo. Pastor, ¿y por qué usted entonces no mantiene? ¿Sabe por qué no lo mantengo? Por la cultura de los padres. Porque a veces los padres echan a perder el trabajo de los ministros. Y lo digo categóricamente. Así como 2 más 2 son 4. De frente se lo digo a usted. Los padres echan a perder el trabajo ministerial. A veces uno mira noviazgos de niños de 13 y 14 años. Hermano, digo, esto no puede ni limpiarse la nariz todavía. Y uno trata de frenar eso, pero tremenda respuesta. Perdone, pastor, pero yo tengo permiso de mi papá. Como quien dice, lo que usted diga a mí me sale sobrando. Ah, bueno, entonces ya tu papi te dio permiso, mamadita linda, ahí no meto las manos. Pero cuando venga el día de la ira, tampoco me busquen, porque tomaron una decisión, es su responsabilidad. ¿Sí?
Y entonces se da, hermano, de etapas feas a veces, ¿verdad? En el noviazgo, porque no se ha entendido. Y entonces, hermano, no hay responsabilidad, no hay compromiso, no hay seriedad en la relación, y por eso se estropea, porque cuando una relación realmente es dirigida, comienza con una etapa de amistad. Ese es el punto, ¿verdad? No quiero dejarlo en el aire. La etapa de amistad es para compartir nada más. Esa es la doctrina que predicamos. En esa etapa no deberían de haber besos, caricias, no, hermano. Es solo compartir para ver qué piensa esa persona. ¿Me explico? Ya si después de haber dialogado, ve que tiene mucho en común y que hay un sentimiento serio y claro, entonces ya viene el compromiso. Esa es la etapa de desposorio. Y para mí que esa etapa es muy seria, porque después tendría que venir el matrimonio. Pero no se vive así, hermano. En la etapa esa de amistad, que es la que se tendría que vivir, tienen 1, 2 los Juanes Tenorio, ¿verdad?, del Evangelio. A veces hasta 10 novias y jactándose. Ya voy por la 11ª, muchachos. Porque las patogas se lo permiten y piensan ellos que así es la relación con Cristo. No, hermano, el Señor no viene por una niña de 14 años. Mire, porque nosotros no entendemos qué es el noviazgo, no implica que en el cielo no lo entiendan y que Cristo se va a casar con una chimoltrufia, porque no es así. Amén. Él sí entiende lo que es el noviazgo, porque dice la palabra que eligió la que va a ser su esposa y dijo de ella: con amor eterno te he amado y por lo tanto he prolongado mi misericordia. Aleluya. Ese es el verdadero amor. Amor genuino, eterno, significa que nunca acaba. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso. Entender la etapa de noviazgo es saber, hermano, a quién va a ser presentada la iglesia. Por eso le digo que no se puede uno presentar descubierto, con vestiduras que no sean las adecuadas para la boda. Las vestiduras no pueden estar manchadas, hermano. Dice la Biblia que no puede llegar el vestido con arrugas. Hay que presentarse adecuadamente y conforme a lo establecido por la bendita palabra del Señor. Entonces, lo primero es saber agradecer, hermano, que el Señor dé la oportunidad a la iglesia de entrar a esa etapa de desposorio y de convertirse en la esposa del Cordero. Porque el lugar de esposa está predestinado. El lugar, pero no quienes van a ocupar ese lugar. O sea, la oportunidad es para todos, pero ¿qué va a determinar si soy o no candidato a ser la novia, esposa del Cordero? La entrega, el fruto. Por eso habla de fruto a 30, a 60 y a 100. El que dio fruto a 30 no va a ser la novia. El que dio fruto a 60 tampoco. El que dio fruto a 100, ese es el elegido para convertirse en candidata a ser la esposa del Cordero. Y que entendiendo ya su posición, hermano, lo que implica ser una novia, la responsabilidad que comporta. Porque mire, lo segundo es que si ya entendí ese hecho admirable de que el Señor me haya elegido para semejante puesto, hermano, y para acontecimiento tan maravilloso que no tiene precedente alguno como lo es esa boda celeste, eso ya me tiene que llevar a otro aspecto, que es el aspecto del compromiso. ¿Cómo dije? Compromiso. ¿Qué es compromiso? Es saber que tengo obligación. Eso es un compromiso. Saber que tengo obligación. La iglesia debe saber que tiene obligación. Hermano, por eso es que a veces Dios no revela su voluntad, porque ¿para qué va Él a mostrar su voluntad cuando Él sabe perfectamente que en ocasiones no hay iglesia comprometida? ¿Para qué pedir la voluntad de Dios? ¿Para qué pedir la revelación de esa voluntad si no vamos a vivir lo que el Señor está pidiendo? Es como aquel joven rico que se acercó al maestro y le dijo: Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dijo:
guarda los mandamientos. Y le responde el joven rico: todos los he guardado desde mi niñez. Entonces solo te falta una cosa. ¿Cuál, Señor? Toma todos tus bienes, repártelos entre los pobres y sígueme. ¿Qué dijo el joven rico? ¿Usted que conoce la historia? ¿Qué dijo? Amén, Señor, con mucho gusto. En este momento comienzo a repartir todo. Dice que agachó la cabeza, dio la media vuelta y se fue. ¿Cómo se fue? Triste. ¿Cuánto pueblo hay que le dice: Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, muéstrame tu voluntad. Pero que conste que solo quiero saber porque no voy a obedecer lo que tú me pides. ¿Qué compromiso es ese? Hermano, ¿cuánta gente habrá así? Indagando de la voluntad de Dios, preguntando qué pide el Señor para finalmente no vivirlo. Imagínense usted, para finalmente no hacer lo que Dios pide. La novia que entiende su posición es una iglesia comprometida con Dios, hermano. Y el compromiso exige entrega. El compromiso exige pasión. El compromiso exige trabajo, hermano. Eso hay que hacer para estar comprometidos con el Señor, comprometidos en el Evangelio, sabiendo cuál es la voluntad de Dios y practicándola. Porque, hermano, quien no alcanza ese nivel no puede ser la novia adornada y la novia ataviada por la cual el Señor viene. Tiene que estar comprometida, saber que tiene un compromiso con su amado. Y en la usanza bíblica, el asunto del desposorio era tremendo, porque dice que la preparación de la novia llevaba aproximadamente un año. La preparación, un año de trabajo en lo que era el vestido, los adornos, la piel se la tenía que trabajar por un año, hermano. Imagínese usted, había que dedicarle tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo está nuestro tiempo en cuanto a la obra, en cuanto al Señor? Porque el Rey ya viene. Tenemos que estar preparados, hermano, trabajando, proveyendo para la obra, porque siempre pedimos al Señor bendición para que el pueblo bendiga a la iglesia. Esa es la idea. La iglesia que muestra la Biblia en Génesis, cuando buscaron esposa para Eleazar, le dio el Señor un detalle a Eleazar. Le dijo: la mujer que cuando tú le digas: mujer, dame de beber, y que te diga: está bien, mi Señor, te voy a dar de beber a ti, pero también voy a dar de beber a tus camellos. Esa es la elegida para Isaac. Y usted ya sabe, ya le expliqué, hermano, cuánto habría que juntar de agua para que se saciaran los camellos. Y llevaba 10 Eleazar. Y no había bomba y manguera para darles. Había que sacarla de un pozo. ¿Quién sacó el agua? Rebeca. ¿Cuántas tinajas de agua sacaría para que se saciaran los camellos? Esa mujer era trabajadora, hermano, entregada a la obra. Y fue la elegida por Dios, porque la iglesia tiene que trabajar, tiene que meterse a proveer para la obra, porque el trabajo tiene que manifestarse, es compromiso. Y yo me imagino a Rebeca, hermano, casi veo la escena, fíjese. No creo que haya estado con amargura diciendo: ay, Dios mío, ¿cómo se me ocurre a mí darle de beber a estos animales ingratos? ¿Y cómo tragan? Dice que los camellos son figura de los ministros, dice. ¿Vale? Tragan, no se sacian. ¿Cómo se me ocurrió comprometerme? No, hermano, con una sonrisa, trabajando hasta que los camellos estaban saciados. ¿Cómo no va a ser la novia si mire lo que Cristo hizo? ¿Sería fácil llevar la cruz a cuestas? Después de haber sido herido, lastimado en su cuerpo ensangrentado, con fiebre por la corona de espinas que pusieron en su cabeza.
Si el trabajo de redención no fue fácil, él trabajó, y por eso el novio está buscando una novia que tenga el mismo carácter, hermano. Trabajadora, comprometida con la obra. Esa es la segunda característica. La primera es que entienda que es una novia. El segundo aspecto es que esté comprometida a la iglesia. Y el tercer aspecto, que quizá debería ser el primero, que esté enamorada. Qué terrible, por no decir trágico, debe ser para una novia casarse con alguien a quien no ama. Uy, hermano. Y eso suele ocurrir, ¿verdad? Aunque sean las telenovelas. Pero se casan por compromiso, por presión. Y qué horrible cuando una novia da el sí, no estando enamorada, hermano. Cuando firma su esclavitud para el resto de sus días. Pero la que está enamorada, dice el notario, firme acá. Ni siquiera lee las cláusulas, ¿verdad? Firma porque está enamorada. Porque confía en el príncipe azul. Es más negro que azul, pero príncipe, ¿verdad? Enamorada. ¿Dónde está la iglesia enamorada? El que está enamorado no le basta, hermano, que está viendo a la novia. Y hasta que el papá comienza a toser, dice, ya es tarde. Ya me voy, dice, ¿verdad? Que lo están echando. Y a los 2 minutos el teléfono atronando. Es para mí, dice la patoja la llamada. El muchacho, 2 minutos ya está llamando porque está enamorado. ¿Dónde está la iglesia enamorada hoy? La iglesia enferma de amor, que no puede vivir sin Jesús. Esa iglesia es la que van a ataviar y van a adornar. Porque tu búsqueda, tu perseverancia, de repente no va a ser valorada ni premiada por los hombres, pero sí va a ser recompensada por aquel que está sentado a la diestra del Padre. Él sí conoce tu fidelidad y te va a recompensar en esa medida, hermano. Fuertes palmas para el Señor. Esa figura del proceso de atavío está muy clara en ese episodio cuando Abraham envía al siervo Eleazar a buscar esposa para Isaac, antes de que Rebeca, figura de la iglesia, se presentara delante de Isaac, figura de Cristo. Tuvo un encuentro con Eleazar, que es figura del Espíritu Santo, quien la atavía con joyas y vestiduras. Luego vemos que la lleva a través de todo el desierto. El desierto es la etapa presente, hermano. El desierto es incómodo. El mundo hoy más que nunca es incómodo. Hay violencia, hay pecado, hay peligros por doquier. Ya la estadía, hermano, es insoportable, ¿verdad? Así llevó Eleazar a Rebeca por el desierto, hablándole del amado, preparándole para el encuentro con el Señor. Porque Rebeca no conocía, en ese tiempo no teníamos la tecnología de hoy del internet, ¿verdad? Ni siquiera fotografía. Entonces ella iba preguntando, ¿y cómo es Isaac? Pues se lo describió, ¿verdad? ¿Es alto? Sí. Él tiene porte de príncipe. Bueno. ¿Y cómo son sus ojos? Pues son de este color. Hermano, qué descripción. Es que si alguno sabe describir a Cristo es el Espíritu Santo. Cuando iba llegando al lugar, ya Rebeca iba enamoradísima de Isaac sin conocerlo. Por eso los ministros del Espíritu tenemos que predicar de el atractivo de nuestro Señor. Porque de lo contrario, hermano, si el ministro se desvía, la gente resulta enamorada del nombre de la iglesia, la gente resulta enamorada del perfil del pastor y no conoce nada de Jesús. ¿Cuánta gente hay que pelea por sus peleas en sentido literal, hermano? Cuidado que hable de mi pastor, ni a Cristo defiende tanto. Cuidado que levante su voz contra mi apóstol, porque por eso sí se me sale la carne. Hermano, se enamoró de su líder espiritual, no de Jesús.
Los discípulos del principio ofrendaron su vida por causa del Señor, porque el Espíritu Santo los preparó para que se enamoraran de Él. Pero hermano, ¿cuál es el trabajo hoy ministerial? La iglesia, ¿de quién está enamorada? Es un tiempo en el que la iglesia que ha alcanzado madurez tiene que estar hablando solo de Jesús. Decía, no sé si fue el domingo pasado o el anterior, utilizar los medios, la tecnología para dar el mensaje de Cristo, para expresar, hermano, cuál es nuestro centro de atención, en qué está puesta nuestra mente, aunque estemos en el desierto, que oigamos la voz del Espíritu describiéndonos al amado para enamorarnos de Él. La tarea ministerial es trabajar en sintonía con el Espíritu Santo para que la iglesia se enamore de Cristo y que entonces comience el Espíritu bendito del Señor a ataviar a la iglesia para el encuentro con el amado. Y aquí está descrito el atavío. Ezequiel 16:11. Acompáñenme por favor. Ezequiel 16:11. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Oiga eso, te atavié con adornos. Investigando un poquitito el contexto de este versículo, dice un comentarista que los adornos consistían en anillo, aretes y corona. Esos eran los adornos en plural: corona, aretes y anillo. Pero aquí menciona el verso, dice: te atavié con adornos, aretes, anillo y corona, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Mire la forma de ataviar del Espíritu. Brazaletes. ¿Dónde se coloca el brazalete? En la muñeca, ¿verdad? Eso es figura de la guianza. Alguien se le toma la muñeca para guiarlo, para conducirlo. La iglesia que está adornada es la que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es un tiempo, hermano, sobre todo el que estamos viviendo hoy, en el que la iglesia debe estar buscando esa guianza. Para todo lo que hagamos tenemos que preguntar al Espíritu Santo si conviene o no, si debo o no debo hacerlo, ser guiados. Porque el que es guiado por el Espíritu, hermano, va a tener la certeza que su caminar va a ser sin tropiezo, va a ser seguro, va a ser confiado, porque lleva la guianza del Espíritu Santo. Menciona también el collar en el cuello, por de ahí el nombre collar. Y el cuello es el que une la cabeza con el cuerpo. Eso menciona la identidad que hay de la oveja con el ministro, porque los ministros son la coyuntura que une la cabeza con el cuerpo, hermano. Por eso dicen algunos, los ministros son representantes del Señor en la tierra. Está bien, pero una cosa es la cabeza, otra cosa es el cuerpo. Pero ahí están los ministros en una función, ¿cómo llamarle? Intermedia, si cabe la palabra, para unir la cabeza con el cuerpo. Aquel que tiene una buena relación con su ministro tiene collar, le adorna esa relación. Tiene buena relación con la cabeza, que es Cristo, y tiene excelente relación con el cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Esa es la novia que tiene collar. ¿Qué más menciona? El anillo. El anillo es figura de realeza. Hay muchas figuras, ¿verdad? Pero es figura de realeza, de un linaje escogido. La iglesia novia tiene esa identidad, es un linaje escogido.
No es cualquier cosa. Sabe a quién se debe, a quién pertenece, hermano. Y cualquiera que le ve, lo distingue. En el tiempo bíblico, el que miraba anillo, sabía que era un príncipe o era el rey. Es más, el anillo del rey se utilizaba como sello, ¿verdad? Y donde aparecía ese sello, hermano, no había vuelta de hoja. Por eso aquel rey que envió a Daniel al foso de los leones, cuando supo a quién había enviado, se arrepintió. Pero dijo: yo no puedo echarme atrás, porque ya puse el sello del anillo y eso vale mucho. No podía retractarse, hermano, porque es figura de ser príncipe, de pertenecer a la realeza. Y la iglesia pertenece al más grande, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la novia tiene anillo que le identifica como parte de la realeza y del principado que el Señor le ha dado a la misma iglesia. Los aretes, que representa el saber oír la voz de Dios y conocerla. Hay tres voces, ¿verdad? La voz de Dios, que es la voz más linda, la voz del hombre, y la tercera voz, que es fea, la voz del diablo. La voz de Dios, la voz del hombre y la voz del diablo. Hay que saber cuando es Dios quien te habla, hay que saber cuando es el hombre y hay que saber cuando es el diablo. No va a personificarse, o de repente sí, pero el diablo ejerce influencia, hermano. Y de repente alguna persona, asustémonos un poco, de repente algún hermano puede estar hablando influenciado por el diablo. Por eso toda palabra hay que discernirla. Hay que ver qué provoca en tu espíritu. Yo he dado pautas, hermano, no sé si las habrá aprendido la iglesia, pero yo he enseñado. Si algo te deja carga en el corazón, si algo te quita el ánimo, si algo te roba la paz, eso no viene de Dios. Punto. Cuando algo me deja a mí carga, me roba la paz, cuando algo me estorba, yo renuncio, hermano, aunque venga de la persona más cercana a mí, si usted quiere, pero lo desecho porque sé que no viene de Dios. Nuestro Dios es Dios de paz, así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo el Dios de paz te va a dejar cargas? Cuando Dios te habla, ¿qué deja en tu corazón? Deja paz. ¿Cómo estaban los discípulos después de la crucifixión? Amedrentados, encuevados, asustados, con pánico. Y cuando el Señor entró y traspasó las paredes, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. El shalom de Dios. Porque cuando Dios habla, te ministra paz, te ministra confianza, te ministra seguridad, porque es la voz del bendito Padre, el Todopoderoso que está en los cielos. Démosle palmas al Señor, pero hay que saber oír esa voz. Aleluya. Porque el problema es que muchas veces la gente oye otras voces y no oye la voz de Dios. Amén. La corona es figura de autoridad. Eso es lo que distinguía a la reina y al rey. La corona. La iglesia novia va a tener un adorno. Por eso es que a las novias en la práctica, en la tradición ceremonial, le colocan una coronilla, una guirnalda siempre, ¿verdad? Que identifica esa etapa especial de nupcias que está viviendo. Entonces mire la preparación, pues: brazaletes, collar, anillo, aretes y corona. Pero dice también la escritura que ponían algo más. Isaías 57, versículo 9. Voy a leer la Vulgata latina, que tal vez va a ser un poco diferente de la que usted tiene ahí, pero es la misma palabra de Dios. Dice Isaías 57:9: con perfumes te ataviaste para ser presentada al rey, y has multiplicado tus afeites. Enviaste lejos tus embajadores
y te has abatido hasta los infiernos. Bueno, quedémonos con lo primero. Con perfumes te ataviaste para ser presentada al rey. Fragancia. La novia tiene fragancia. Recordemos que Corintios dice que somos fragancia del Señor, o somos aroma de Cristo. Eso significa. Y la Biblia menciona figurativamente esas fragancias. Allá en Juan 12 habla de aquella mujer que llegó a ungir al Señor y rompió un alabastro de perfume de nardos de mucho precio, hermano, el trabajo de un año. El nardo es la primera fragancia que la novia debe tener. ¿Y qué es el nardo? La adoración. La adoración. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué debe tener la novia? No oigo. ¿Qué debe tener la novia? Adoración. ¿Cómo está tu adoración para con Dios? Ese tendría que ser el momento más solemne del culto. No tendría que haber necesidad de arengar al pueblo y que los directores, los ministros pasemos, hermano, levante sus manos. En el momento adorativo la gente debería estar derramando lágrimas. ¿Hay gente que lo hace? Sí. Hay gente quebrantada, hermano, mientras otro tal vez está chateando, ¿verdad?, con el celular, y otro bebiéndose las lágrimas. Ay, no, pastor, qué feo. Sí es feo, pero es la realidad. Pero al final del tiempo, ahí se va a ver quién era y quién no era adorador. Porque la novia va a llevar el perfume de la adoración y el novio va a sentir ese aroma fragante que va a hacer que se enamore aún más. También dice Cantares que las vides han expelido su aroma. Ese es el aroma del gozo. La vid representa el gozo, de ahí viene el vino, y el vino es el que alegra el corazón del hombre. La novia es la que mantiene gozo en todo tiempo. ¿Cuántos tienen gozo en esta tarde? No oigo. ¿Cuántos tenemos gozo esta tarde? Amén, aleluya. Porque tenemos gozo en todo tiempo. No hay nada que pueda quitar nuestro gozo. ¿Hay pruebas? Sí. ¿Hay batallas? Sí. ¿Tenemos tropiezos? Sí. Pero nada quita el gozo, porque es la fragancia de la vid, el gozo del Espíritu que la novia está expeliendo para que el amado sea atraído. Mire cómo se atavía entonces la novia. Cantares también menciona el aroma de las manzanas. Y las manzanas, estaba consultando en la tierra bíblica, aparece en la palabra como una figura, porque dice que junto con el almendro eran de los primeros en dar fruto. O sea, son los primeros frutos que aparecen. La manzana representa entonces el aroma del ser fructífero para Dios, el fruto del Espíritu, que es amor, ¿verdad? Básicamente, pero eso representa las facetas del fruto. Eso representa las manzanas. También habla del perfume de las mandrágoras, dice. Y las mandrágoras servían o eran utilizadas porque tenían propiedades que anulaban la fertilidad, la infertilidad, perdón. O sea, las mandrágoras eran utilizadas para una mujer cuando tenía problemas de infertilidad. Y representa también la proliferación del amor. Eso representa. La iglesia novia se va a caracterizar porque es fértil. O sea, trabaja para que muchos escuchen el evangelio y se conviertan, hermano. Es la que toma responsabilidad por alguien, sabiendo que el tiempo es corto, para evangelizar, para anunciar las buenas nuevas y que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Esa es la fragancia de la mandrágora. También menciona los ungüentos y dice: tu nombre es como ungüento derramado. En otra parte dice que vuestras vestiduras estén blancas en todo tiempo y que no falte ungüento. Entonces el ungüento es figura de la unción. Por eso sirve la hora cúltica. Por eso usted hace el esfuerzo de venir a buscar a Dios. ¿Para qué? Para recibir unción, que Él derrame unción. Y por eso el compromiso que tenemos como ministros de alabanza es terrible, hermano.
porque tenemos el trabajo tremendo de atraer al Padre, que Él se manifieste para que el pueblo salga ungido. Es una tarea tremenda, hermano, un compromiso fuerte, que haya ungüento sobre nuestra cabeza. Y menciona también el aroma del Líbano, los cedros que expelen también su aroma, y esa es la vida de altura espiritual. El Líbano eran dos cordilleras, y de ahí, hermano, se desprendía el aroma a cedro, que representa la vida de altura espiritual. Por eso menciona los cedros del Líbano, que Salomón deseó tanto, ¿verdad? David también menciona el Líbano, y el aroma es la vida de altura espiritual. El cedro representa eso, altura, fortaleza, que nada lo mueve, ¿verdad? Ni las tormentas que a veces golpean a los cedros más elevados, los más altos. Es la vida de altura espiritual. Y otra fragancia es la que viene del huerto. Por eso llama a los vientos, ¿verdad? Del norte y del sur, para que sople en el huerto y que éste produzca el aroma del huerto cerrado, que es la comunión íntima. El huerto cerrado es la comunión íntima, es la comunión que tengo con Dios a solas. Es cuando cierro la puerta, como dice la Escritura, y oro al Señor. Ese es el principio de comunión íntima, hermano. Estar a solas con Dios. La vida de oración, que para mí más vale, es la vida de comunión íntima. ¿Sí? No estoy en contra de la oración pública. Qué bueno que se ore así, pero para mí la oración que más peso lleva es la de comunión íntima. Cuando estás a solas con Dios. Porque estaban los fariseos, ¿verdad? Que dice en una versión popular que esos oraban para ser vistos. Y oraban de pie y en voz alta, echándose flores para ellos mismos. En una ocasión fue un retiro pastoral, mire qué nivel. Y pues, se empezó a orar, ¿verdad? Y escuché a un pastor orar y decir: gracias Señor por la unción que has puesto en mí. Gracias Señor por los dones. Gracias por la palabra revelada, Señor. Gracias porque cada día tú me usas. A la mano hasta me estorbó mi oración. Pastor fariseo, dije yo, en mi corazón. Porque eso queda bien para un lugar íntimo, quizá. Porque en la intimidad con Dios de quien menos habla es de uno mismo, sino que se contempla y se habla de la belleza del Señor. Amén, hermanos. Ese es el aroma del huerto cerrado. Yo le predico esto para que a esta altura del mensaje usted más o menos saque conclusiones si ya está ataviado o no, porque eso es lo que enseña la palabra. Y hay que tener cuidado porque el diablo no quiere que la novia tenga fragancia, y por eso los demonios andan purulando en los ámbitos. Y dice Eclesiastés 10:1 que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. O sea que el diablo lo que quiere con el ataque demoníaco es que se pierda la fragancia y que entonces la iglesia tenga pero mal olor. Y mire, hermano, por eso es que hay cosas en el evangelio que huelen mal. Amén. Hay cosas en el evangelio que huelen mal. Prende uno la televisión para oír un mensaje edificante, y qué tristeza cuando uno pasa a los canales cristianos, ¿verdad? Uno hablando de plata, otro hablando de dinero, y el mensaje de edificación. Hay cosas que no huelen muy bien, pero de todas maneras no implica que el evangelio no sirva. El arca de Noé no creo que haya olido muy bien. Adentro iban los leones, hermano. Cuando viene un circo, ¿ha llegado usted? Un circo que traiga leones. Eso no huele muy rico, ¿verdad? Así olía el arca de Noé. Pero con todo el mal olor que tenía,
era mejor estar dentro que fuera. Adentro había mal olor, pero había salvación. Afuera había juicio. Entonces a veces las cosas no huelen muy bien, pero hay que estar en la iglesia, porque al final es el Espíritu Santo el que va a poner su fragancia. Pero muchos se han dejado contaminar y las moscas muertas les han estropeado el perfume. Por eso hace bien la gente, a veces cuando llega alguien no muy grato, oh, cayó mosca, dicen, ¿verdad? Belcebú, príncipe de las moscas que se paran en el estiércol. Uf, qué feo eso, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener fragancia, hermanos. ¿Cuántos queremos tener el aroma de Cristo? Si usted quiere, dele palmas fuertes al Señor, aleluya. El aroma de Cristo. Entonces, ya hablamos de los adornos de oro, del perfume. Ahora falta algo importante, el vestido. ¿Cómo tiene que estar el vestido? Dice la palabra de la novia. A fin de presentarla como una virgen pura, con su vestido blanco, sin mancha, ni qué más, ni arruga, ni contaminación, ni cosas semejantes. Bueno, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Hermano, qué fuerte eso. Y su esposa se ha preparado. Interprétese, la novia desposada, ¿verdad? Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, oiga que es bajo concesión, hermano. Y a ella se le ha concedido, se le dio la autorización, pues, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Aquí el fino, limpio y resplandeciente está calificando la palabra lino, ¿verdad? Fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, dice aquí, es las acciones justas de los santos. Entonces, hermano, otro de los atavíos es el vestido y tiene 3 características. Lino fino. ¿Qué dice el texto que es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Eso tiene que ver con nuestro sacerdocio para Dios, ¿verdad? Sacerdocio, con acciones justas. Limpio es consagración, o sea, apartados de lo que contamina. Eso significa apartados de lo que contamina, la consagración, ¿verdad? Y resplandeciente es la etapa de santificación por la obra del Espíritu. Por eso es resplandeciente, que es algo celestial. Entonces note pues, lino fino, acciones justas, sacerdocio de entrega. Amén. Acciones que a Dios le agraden, que no sean humanas, porque las acciones humanas no tienen fundamento, no tienen sentido. Por eso le dijo el Señor a Israel en algo bastante fuerte. Les dice: vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y uno se queda así, ¿verdad? ¿Y eso qué? Pero las versiones más antiguas, como la latina, la Jerusalén, dice: vuestras justicias son como trapos de menstruación. Y no está hablando que sea repugnante eso, ¿verdad? Que es un proceso biológico. Pero lo que está diciendo es: las justicias son como trapos de menstruación, porque el ciclo menstrual, lo que está diciendo es que pasó un periodo en el que se pudo gestar vida y no se gestó nada. ¿Sí? Porque si el ciclo de menstruación se detiene es porque hay un embarazo. Pero viene el Señor y dice: las justicias de ustedes son como trapo de menstruación, porque nunca generan vida. ¿Y qué fuerte eso? Entonces las acciones justas de los santos son las que generan vida. Hermano, por el amor de Dios,
así como Pablo rogaba, yo le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que controlemos que nuestro hablar sea para dar vida. Porque a veces hablamos y matamos. Yo espero, hermano, de verdad, de todo corazón, le suplico al Señor que esta tarde no haya gente ausente acá por algo que hayamos dicho y que le haya matado el ánimo a alguien. Porque si no, nosotros somos responsables de eso. Que nuestras palabras generen vida. Que generen vida. Que todo lo veamos positivo. Que todo lo veamos, hermano, con el trabajo del Espíritu Santo. Acciones justas. Que no rayen en detracción, que no rayen en murmuración y en detrimento. Porque si algo viene así, esas no son acciones justas, hermano. Y ahí hasta hay que saber oír, afinar el oído para discernir cuál es el espíritu detrás de las palabras. Entonces yo interpreto que la iglesia a esta altura tiene que estar edificando, bendiciendo, ministrando. Esas son acciones justas porque están engendrando vida. Esas son las acciones justas de los santos. Por eso es lino fino. Y es limpio porque aquí entra la consagración. Apartados de lo contaminante. Yo me aparto voluntariamente. Yo sé que eso contamina, entonces yo mejor me aparto. Porque si no me edifica, me va a manchar. Me aparto. Esa es consagración. Resplandeciente es santificación, porque el Espíritu Santo mira tu consagración, y cuando mira tu consagración, entonces el Espíritu Santo viene y te pone sello. Eso es santificación, por eso es resplandeciente, porque ya no es una obra humana, ya es obra del Señor. Ese es el vestido, hermano. Lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Entonces imagínense el perfil de la novia. Vestidazo, hermano, de lino fino, limpio y resplandeciente, con un brillo especial. Y sumado a eso las fragancias del perfume, hermano. Y sumado a eso los adornos de oro, brazalete, el collar, la corona, el anillo y los aretes. Por eso le digo, el Señor no se va a casar con una chimoltrufia. Va a ser el espectáculo universal más grande que ha acontecido. Universal, no va a ser terreno, va a ser en el cosmos, donde van a ver todas las entidades creadas, la belleza que el Señor puso sobre la elegida, que va a ser la esposa del Cordero y su compañera eterna. Pero hay que estar preparados, porque si no, solo van a ser vírgenes acompañantes, de aquellas 10 con sus lamparitas, y todavía así 5 prudentes y 5 no prudentes, que se conformaron solo con el culto y no tuvieron aceite extra. Y a la medianoche, porque esa hora es peligrosa, hermano, se oyó la voz: ya viene el esposo. Y dice que despertaron las 10